Buen día. Buenos días. Buen día, Lick. Buenos días, Buenos profe. días, Lick. Buenos días. El día de ayer estuvimos hablando acerca del fideicomiso como una operación de crédito. Dijimos que es la institución en virtud del cual el fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria. La doctrina lo define como un negocio fiduciario, aquel por virtud del cual una persona transmite plenamente a otras ciertos bienes o derechos, obligándose ésta a afectarlos a la realización de un fin lícito y determinado. Como consecuencia de dicha finalidad, obligándose a transmitir dichos bienes o derechos a favor de un tercero. Rodríguez y Rodríguez afirman que el fideicomiso es un negocio jurídico en virtud del cual se atribuye al fiduciario la titularidad jurídica en virtud del cual se le atribuye ciertos bienes con las limitaciones de carácter obligatorio. Para beneficiar a un tercero. Cervantes Ahumada dice que el fideicomiso es un negocio jurídico por medio del cual el fideicomitente constituye un patrimonio autónomo cuya titularidad se atribuye al fiduciario para que realice un fin determinado. En síntesis, dijimos que el fideicomiso es un negocio jurídico en virtud del cual una persona física o moral denominada fideicomitente destina bienes o derechos a la realización de un fin lícito y determinado y encarga la realización de ese fin a una institución fiduciaria que se convierte en titular del patrimonio integrado por aquellos bienes o derechos. Entonces, de todo esto, pues todos son coincidentes. Dicen que es un negocio jurídico, ¿verdad? Es un contrato por virtud del cual una persona llamada fideicomitente constituye el fideicomiso con la finalidad de proporcionar ciertos bienes o derechos a una institución de crédito llamada fiduciaria para que ésta a su vez realice los fines del fideicomiso a favor de un beneficiario llamado fideicomisario. Entonces, de esta definición se derivan pues tres elementos personales, que es el fideicomitente, quien es la persona física o moral que constituye el fideicomiso, la fiduciaria, que siempre lo será un banco autorizado para intervenir con el carácter de fiduciaria, ¿verdad? Pues de repente vemos, por ejemplo, bancos que se denominan banca múltiple, banca de comercio y ahorro, banca fiduciaria, ¿verdad? Están autorizadas por el Banco de México para actuar con ese carácter. Y puedan celebrar o llevar a cabo, ¿verdad? A través de los empleados correspondientes de un delegado, ¿verdad? Designan a un delegado para que se haga cargo de que cumpla con los fines que persigue el fideicomiso. Ese es el fideicomitente, el que constituye el fideicomiso, la fiduciaria, que siempre lo será un banco, que es la encargada de realizar o de llevar a cabo el fideicomiso, ¿verdad?
lograr los fines que se persiguen con el fideicomiso, y al final el beneficiario, que es el fideicomisario. Serían los tres elementos personales, pero aquí habla de que la finalidad debe ser lícita y determinada. Entonces, esto pues obviamente significa que no hay fideicomisos ilícitos, ¿verdad? No se pueden constituir fideicomisos para la realización de fines ilícitos. Hablábamos el día de ayer de una diversidad, ¿verdad? Me viene a la memoria rápidamente los fideicomisos que está a punto de cancelar o ya canceló el gobierno federal para hacerse llegar esos fondos que hay ahí para hacerle frente a la pandemia y a la crisis que actualmente económica, ¿verdad? Que actualmente tenemos y que seguramente en los próximos meses se va a reflejar mucho más. Entonces, estos fondos pues son para lo que se crea el fideicomiso. Dijimos que el gobierno del estado, el gobierno federal, puede constituir fideicomisos. Y de hecho existen muchos, entre los cuales, pues bueno, para la cultura y las artes, para el desarrollo tecnológico, científico, para hacerle frente a los desastres naturales. Hablábamos ayer de cómo hay un fondo, un fideicomiso creado con el objeto de que ese fondo pueda ser utilizado en casos de desastres naturales. Un desastre natural pues, puede ser provocado por un terremoto, por un volcán, por un ciclón, por un tornado. Entonces, obviamente que se echa mano de él con el objeto de que se pueda hacer frente a esa situación anómala, ¿verdad? O de peligro en que se encuentra una parte de la población. Entonces, para eso podría servir ese fideicomiso, es un fondo creado en caso de que se dé un desastre natural, ¿verdad? Que puede ser provocado por los fenómenos que les acabo de comentar, ¿verdad? Un volcán, un ciclón, un tornado o un terremoto, ¿verdad? Ya hemos visto cómo los terremotos en ocasiones cuando son de mucha intensidad, ¿verdad? Escala, pues generalmente de 7 para arriba, de la escala Richter, eh, vienen siendo ya muy agresivos, ¿sí? Un terremoto de 7 grados para hacia arriba, pues el que pegó en la Ciudad de México creo que traía 8 grados y fracción. Eh, entonces, hubo uno muy mortal que pegó en Chile de 9 grados hace muchos años y prácticamente desapareció ciudades, ¿verdad? El que pegó, me parece que en 1901 en la ciudad de San Francisco, en California, en Estados Unidos, en donde devastó esta ciudad, prácticamente la acabó. Un terremoto de grandes dimensiones. Entonces, entre más agresivo, más intenso sea, son mayores los daños que ocasionan. Y pues obviamente que como son desastres naturales, en donde pues no le puedes echar la culpa a nadie, ¿no? Ni reclamarle daños o perjuicios a nadie, excepto que no se cumplan con las reglas, ¿verdad? Que se fijan. Un ejemplo, si recuerdan el último terremoto de la Ciudad de México, un caso muy sonado fue el de que se cayó una escuela. No me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Tiene un apellido medio raro, la escuela. Bueno, es de una persona que tiene un apellido muy raro, el nombre de la escuela. Y Rosenberg, no sé. La cuestión es de que esta escuela se cae cuando estaban los niños ahí y mueren 40 y tantos niños, algo así.
Entonces, pues fue algo muy comentado, obviamente, tratarse de niños y personas. Y, este, y dice la autoridad, bueno, pues es que fue un desastre natural. No, pues ¿a quién le vamos a echar la culpa? Pues no. Se ponen a indagar sobre la construcción. ¿Verdad? En México, por ser una zona sísmica de toda la vida, entonces ya tienen muchos años que las construcciones deben de levantarse cumpliendo ciertas especificaciones muy especiales, que a lo mejor aquí en el Mante, por no ser zona sísmica, pues no te las exigen, ¿verdad? Aquí en el Mante yo he visto casas que ni siquiera tienen castillos, ni buenos cimientos. ¿Por qué? Porque pues nunca estamos pensando que va a haber un terremoto y, y que a consecuencia de él se va a venir abajo la construcción. Pues algo parecido sucedió en la Ciudad de México, a pesar de que hay reglamentos que establecen requisitos más, eh, más con más exigencia que deben de cumplir todos los que construyen, ¿verdad? Un edificio, en la Ciudad de México hay muchos edificios altos, de muchos pisos. Se me ocurre hablar, por ejemplo, de la Torre Latinoamericana. La Torre Latinoamericana, dirán ustedes, bueno, ¿por qué todavía está ahí? Fue construida ya en los 50, a manera de ejemplo, en el año 1952 o 56, por ahí, ¿verdad? O a lo mejor un poco antes. Eh, esta construcción, ¿por qué no se ha caído? Dirán ustedes, ya han pasado muchos terremotos de muchas intensidades. Bueno, lo que pasa es que tiene un sistema, ¿verdad? Hidráulico muy importante. La parte de abajo tiene un sistema que hace que el edificio se pueda mover en caso de terremoto, ¿verdad? Sin que se caiga, ¿verdad? Por el sistema que tiene en la parte de la base, ¿verdad? Hagan de cuenta que tiene un rodillo, ¿verdad? Y que al movimiento de la tierra pues empieza a mover, pero toda la estructura del edificio pues está pegada, ¿verdad? A ese sistema hidráulico. Claro, no se nota, tampoco empieza a bailotear violentamente. Es algo que no se nota mucho, pero que al final de cuentas ayuda a que el edificio no se venga abajo. Porque en el terremoto del 85, esa área de donde está ubicada el edificio de la Torre Latinoamericana, pues prácticamente todo se vino abajo, ¿verdad? Ahí enfrente estaba un hotel muy famoso, este, que era el Hotel Regis, en donde era muy frecuentado por nosotros del norte. Yo en una ocasión me quedé ahí eh, en los 80s, antes del terremoto, fue como en el 80, 81, en un curso, ¿verdad? Que llevé en la Ciudad de México en aquella época, y pues vaya que era un extraordinario hotel, prácticamente de una cuadra completa, toda la cuadra. Y ese estaba mucho, pues yo diría que a una cuadra o cuadra y media de la Torre Latinoamericana. Estaba muy cerca de la Torre Latinoamericana. Pues se vino completo abajo el hotel, a pesar de que tenía sus años ya. Y lo mismo sucedió con un Conalep que estaba pegado por ahí. Se vino abajo, y muchos edificios alrededor, hoteles y demás. Entonces, y dice uno, bueno, ¿y la torre qué le pasó? Pues es un edificio emblemático de la Ciudad de México. ¿Por qué emblemático? Porque pues, todo el mundo cuando dice, vamos a México, pues vamos a visitar el Zócalo, dice uno, ¿verdad? Vamos a visitar la Torre Latinoamericana. Pues esos son los lugares más visitados, más frecuentados, sobre todo por los turistas, ¿verdad? Por nosotros los turistas. Y y no se vino abajo precisamente por el sistema que tiene. Entonces, a todos los edificios les exigen que cumplan ciertas condiciones, ciertos requisitos, para efecto de que no se vengan abajo en un terremoto, salvo que este sea de grandes dimensiones, ¿verdad? Como podría ser uno de 8, 5, 9 grados, arriba de 9 grados en la escala de Richter, pues
Ahí no se salva, yo creo que ni la Torre Latino. Pero hay edificios más altos. Actualmente está el edificio de Bancomer, el edificio de Pemex. Hay un hotel, no me acuerdo si es el Hotel México. No sé. Y hay edificios que superan a la Torre Latino. La Torre Latino me parece que se quedó en 40 y tantos, 50 y tantos pisos. Entonces ya hay edificios más altos y que también han soportado los terremotos. Entonces, pero cuando no se cumple con esas especificaciones, pues obviamente incurren en responsabilidad los dueños de las edificaciones y se les puede fincar responsabilidad. Y no nada más responsabilidad civil, o sea, en cuanto a reparación de daño, sino también en responsabilidad penal. Actualmente la dueña de esa escuela, que les platico que se vino abajo en el último terremoto que pegó en la Ciudad de México, hace relativamente poco, unos 3, 4 años atrás, eh, está en la cárcel, ¿verdad? Está acusada de homicidio, ¿verdad? De homicidio, y pues obviamente que la reparación del daño y esas cosas, pues fueron muchos los niños que fallecieron. Pero fuera de ahí, pues bueno, el que le va a hacer frente a todos esos daños, pues es el gobierno. Es el gobierno, entonces para eso que se crean esos fondos. Lo mismo sucede para los fondos que son constituidos con el objeto este, de fomentar o alentar la ciencia y la tecnología. Entonces hay científicos, ¿verdad? Hay emprendedores, hay gente que tiene la capacidad de inventar algo. Entonces ellos reciben un apoyo para que sigan haciendo aportaciones a la tecnología y a la ciencia, ¿verdad? Con sus capacidades, con sus inteligencias, y se crea un fondo precisamente para apoyarlos. Bueno, pues sirve para que ellos hagan sus investigaciones, para que salgan a cursos al extranjero, a estudiar, a capacitarse, ¿verdad? A adiestrarse más en el arte, digo, en la ciencia, en la tecnología, en que ellos están inmiscuidos o involucrados. Y obviamente para traernos algún adelanto, ¿verdad? Científico o tecnológico. Pues también hay un fondo, ¿verdad? Para ello. Hay otro para la cultura y el arte, ¿verdad? Para alentar o fomentar. Hay un fondo también creado, un fondo económico creado precisamente para la literatura, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de ese fondo. Creo que fue en la época de Miguel de la Madrid, en donde se apoya a los escritores, ¿verdad? A la gente de las letras, ¿verdad? Que está involucrado en esas cuestiones, pues o algún artista, algún muralista, algún pintor, algún eh, pues de ese nivel, de esa talla, que pueda hacer aportaciones a la cultura o a el arte. Entonces, y pues había uno para apoyar el cine inclusive, ¿verdad? Para que se pudiera seguir generando más películas, o que se hiciera cine aquí en México. En fin, puede ser para construir casas para la gente humilde. Esas fundaciones las tiene don Carlos Slim, don Emilio Azcárraga de Televisa, el señor este, Ricardo Salinas del grupo Electra, todos ellos y otros más, ¿verdad? Que se me escapan de la memoria, que son gente filantrópica, ¿verdad? Gente que por poseer grandes fortunas, por ser uno de los hombres más ricos de aquí de México, pues parte de su fortuna ya la destinan para estos fines, ¿verdad? No necesariamente para ayudar a los pobres, sino también para alentar la cultura, el arte, la ciencia. Y les hablaba de uno que supe yo que tenía don Carlos Slim,
que es el hombre más rico de México, considerado el más rico de México y uno de los más ricos del mundo. Inclusive llegó a ocupar este cargo del primer hombre más rico en una época. Don Carlos Slim, que es dueño de Telmex, de Telcel, entre otras del grupo Carso, pues él tiene varios fondos, ¿verdad? Varios fideicomisos. Entre ellos está el de no sé si todavía lo tenga, pero fue uno de los que estuvieron reconstruyendo y mejorando todos los centros históricos del país, ¿verdad? Aquí en Tampico podemos encontrar un centro histórico que fue rehabilitado con ese fondo. Se van ustedes al área de la Plaza de la Libertad, alrededor de la Plaza de la Libertad, en Tampico. Plaza de la Libertad, para que lo ubiquen, es la que tiene el estacionamiento subterráneo. Alrededor hay edificios históricos, son edificios viejos que fueron rehabilitados. Ese es el área del centro histórico, parte del centro histórico, que está muy pegado a los mercados. Hace poco, relativamente, inauguraron el nuevo mercado de Tampico. Ya estaba viejísimo. Desde que yo llegué en el 75 a estudiar en la universidad, en la carrera de leyes, pues ya estaba viejo. Era un lugar sumamente viejo, ¿verdad? Y muy deteriorado, muy descuidado. Pues imagínense tumbarlo a estas alturas, allá por el año 2015, 2016. Tardaron 3, 4 años en construirlo, pero hace poco relativamente el gobernador Cabeza de Vaca fue inaugurado. Y pues bueno, ya está muy moderno, ya muy actualizado. No recuerdo si son 2 o 3 pisos los que tiene. Pero ahí mismo está el edificio de la aduana, el ex edificio de la aduana, que fue creado precisamente, fue construido en la época o en el gobierno, a finales del gobierno de don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz hizo muchas aportaciones al puerto de Tampico. Le construyó este edificio de la aduana, le hizo la barra, que es donde está el faro, ¿verdad? Le construyó el faro también. Todo lo que es las escolleras, ¿verdad? Que ahora es un paseo ahí que se utiliza para ya de forma turística, pero realmente esas valles, vamos a llamarle así, esas escolleras, que por cierto la piedra, esas enormes piedras o rocas que están alrededor de estas escolleras, fueron extraídas y llevadas de aquí del poblado de Labra, ¿verdad? Según platica la historia. En aquella época se saca piedra, como se sigue sacando todavía. Ustedes que son de aquí del Mante deben de saber que subiendo la Sierra de Labra hay varias escaleras y varias pedreras. Entonces esa piedra se extrajo de ahí y se llevó para formar lo que ahora son las escolleras. Pero también fue en la época de don Porfirio Díaz y la construcción del faro, que es la señal para que los barcos puedan ingresar al puerto de Tampico. Y obviamente las escolleras sirven para contrarrestar o quitarle corriente, para que los barcos de gran calado no sean llevados por la corriente y puedan ingresar al puerto de manera adecuada. Son puertos de gran calado y que inclusive constantemente son dragados. Hay un barco que se llama Dragas, que se encarga de limpiar, de desasolvar o quitar todo el lodo, la tierra, ¿verdad? De tal manera que siempre existe una profundidad suficiente para que los barcos grandes que llegan al puerto de Tampico puedan ingresar y anclarse en el puerto. Entonces, eso sería, pues bueno, esos fondos se destinan para cuidar esas áreas.
Y para eso sirve un fideicomiso, ¿verdad? Puede ser pues, yo he visto fideicomisos, por ejemplo, algo más estrafalarios, he sabido, ¿verdad? No que los haya visto. He tenido conocimiento por medio de la prensa, de la televisión. Una señora rica, inglesa, de Inglaterra, precisamente, antes de morir constituye un fideicomiso para que sea atendido su perrito, ¿verdad? Y lo maneja, allá parece que hasta los particulares pueden ejercer o llevar a cabo el fideicomiso. Entonces, se crea ese fondo y se lleva a cabo, ¿verdad? La persona lo atiende al perrito, le da de comer, lo saca a pasear, le hace su limpieza y lo lleva al médico. Mientras vive el perrito, pues hay un fondo ahí creado para su atención. Esos ya serían fideicomisos estrafalarios, ¿verdad? Y hay otros que son eh, pues bastantes benéficos, ¿verdad? Para gente de escasos recursos. Hay algunos que son creados especialmente para darles de comer a los pobres. Pues se crea un fondo en donde cuando menos una comida al día se le da a la gente que carece de los suficientes medios para subsistir. Y vaya que ahorita, en estos días, se va a engrosar la fila o el grupo de los pobres, ¿verdad? Los de la clase media baja, sobre todo, los que tenían un trabajo, tenían un sueldo más o menos, ¿verdad? Que vivían más o menos bien, pues al perder su trabajo por la crisis de la pandemia, a consecuencia de ella, el cierre de las empresas, mucha gente, ¿verdad? Ya se habla de 10, 12 millones de personas que perdieron su empleo en esos 2, 3 meses que llevamos de crisis sanitaria por motivo del COVID, del coronavirus. Entonces, pues nada más para que se den una idea, ¿verdad? La cantidad de gente que pasó de la clase media a la clase pobre y ya no tienen un ingreso, y ya no tienen un sustento para ellos y su familia. Entonces, pues obviamente que van a ser de mucha utilidad estos fideicomisos, si se constituyen por parte del Estado o de los particulares que sí tienen este dinero y que lo pueden hacer para beneficio de estas gentes. Digo, yo he sabido de muchos casos, sí aquí en el Manten, donde un grupo de personas, pues en particulares, se han dedicado a recabar fondos para darles alguna despensa a la gente más necesitada, que ahorita en la actualidad no tiene medios para seguir este, subsistiendo. Para eso sirven los fideicomisos, ¿verdad? Esta sería una buena forma de constituir una serie de fideicomisos para hacerle frente a esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Un ejemplo, crear un fideicomiso, ¿para qué? Por parte del gobierno para la investigación de pues bueno, las causas y la solución, la vacuna para el coronavirus, ¿verdad? Poner a trabajar a un grupo de científicos, epidemiólogos que tengan suficiente experiencia, conocimiento, estudios y de tal manera que hagan investigaciones, no se detengan. Ahorita es muy urgente que aparezca una vacuna. Mientras no haya vacuna, vamos a seguir padeciendo el coronavirus, ¿no? Entonces, pues es la urgencia que tienen todos los países del mundo por lograr que los científicos en la materia puedan encontrar la vacuna que acabe con este mal y desde luego evite las muertes de todos nosotros las personas. Podría ser también un buen motivo para ayudar, un fondo creado por medio de un fideicomiso para ayudar a la gente
pues más necesitada. Hay gente que de plano no tiene un ingreso, ¿verdad? No tiene un sustento para comer, cuando hace poco lo tenían porque tenía un trabajo, tenía un negocio. Pues todos los negocios de la informalidad pues quedaron. Estas gentes pues sin recursos, ¿verdad? Vemos el centro de la ciudad cerrado. El día de ayer ya vi que lo abrieron. A mí me parece muy prematuro y muy peligroso, ¿verdad? Porque estamos todavía en ascenso por el coronavirus. Yo les recomiendo a ustedes que se cuiden, ¿verdad? Que no echen a burlar las campanas y a decir que esto ya concluyó porque el presidente lo dice o cualquier otro gobernante, ¿no? Simplemente tener mucho cuidado, seguir atendiendo las medidas sanitarias hasta ver con mucha claridad que esto ya fue controlado. Yo digo que solamente la forma va a ser el aislamiento, ¿verdad? Quedándonos en casa, el de guardar la sana distancia, a pesar que ya levantaron esta medida, el de seguir utilizando el cubrebocas y salir lo menos posible de la calle, ¿no? Seguir cuidándonos y además, pues bueno, que el gobierno dicte las medidas necesarias para abrir este tipo de negocios. Que no le diga a los comerciantes o a los empresarios, ya abran, y ellos van a abrir y bueno, la gente va a entrar, pero de a montón, ¿no? La nueva normalidad, lo está diciendo la palabra, tiene que ser otra, ¿ya? Tiene que ser todavía con muchas medidas restrictivas para conducirnos dentro de la sociedad, ¿verdad? Yo creo que sería un error abrir cantinas, por ejemplo, ahorita. Eh, ya una persona inconsciente, bajo los efectos del alcohol, puede actuar de una manera no muy adecuada y pues se puede contagiar mucha gente. Digo, por poner un ejemplo, no quiere decir que sea el único. Los restaurantes, ¿cómo van a funcionar? ¿Verdad? Deben de establecerse cierta estrategia para que funcione. No es nada más decir, pásenle, ya abrimos, adelante, los vamos a atender como lo veníamos haciendo, pues no. Y así es en los trabajos, ¿verdad? Creo que ellos señalaron tres o cuatro tipos de industria que van a abrir, ¿verdad? Inmediatamente, que es la automotriz, la minería y la construcción. Y creo que agregaron una más, el transporte. Pues en todo eso se tienen que tomar muchísimas medidas, ¿verdad? Porque de otra manera un rebrote puede surgir. Y si resurge un rebrote, se vuelven a decretar las medidas que venimos padeciendo y volver a cerrar el comercio y aislarnos por otros 2, 3 meses, pues se me hace que ahora sí todos vamos a terminar pobres o en extrema pobreza. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Aunque los gobernantes nos digan, ya pueden salir, pueden hacer su vida normal, pues no, señor, ¿verdad? Nosotros estamos dándonos cuenta que todos los días hay contagios, que todos los días muere gente y que no se ha controlado la pandemia. Así de que, pues yo creo que sí hay que tomar esas medidas, porque son necesarias. Bien, entonces, volviendo al tema, los elementos personales del fideicomiso son tres: el fideicomitente, que es el que constituye el fideicomiso; el fiduciario, que se encarga de llevar a cabo, de realizar los fines del fideicomiso; y el fideicomisario, que es el beneficiario, el que recibe el beneficio del fideicomiso. El fideicomitente, ¿quién puede ser? Bueno, pues es una persona física o moral, puede ser un particular o puede ser el mismo Estado, inclusive. Ya lo mencionamos, cómo el Estado también puede constituir, y de hecho tiene muchos fideicomisos, ¿verdad? Para diversas actividades, inclusive de carácter deportivo. Entonces, cultural, artístico, científico, tecnológico, para los desastres naturales, en fin.
para preservar el medio ambiente. No sé, hay de todo tipo, de toda índole. Nada más la limitación es que sea lícito, ¿verdad? La constitución del fideicomiso. Que los fines que persiga sean lícitos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el Chapo Guzmán o gente así adherida a la delincuencia, pues obviamente que si quieren crear un fondo para, para sus actividades, pues esto no sería lícito y por consecuencia no sería válido, sería nulo de pleno derecho en caso de que la finalidad sea ilícita, ¿verdad? Aún así, ¿verdad? Cabe destacar que en este tiempo de pandemia y en otros tiempos, aunque ustedes no lo crean, la delincuencia anda donando o regalando despensas, anda apoyando a la gente humilde. Esto no es nada nuevo. Yo me acuerdo que en Reynosa, cuando estuve de juez por allá un tiempo, la frontera sobre todo, ¿verdad? Yo me acuerdo que se hablaba mucho que el cártel del Golfo, en aquel tiempo dirigido por García Ábrego, hombre, hacía pachangones el Día del Niño, hacía muchos regalos a los niños, el Día de las Madres, les daba muchos regalos y en Navidad lo mismo, ¿verdad? Y era algo muy conocido ahí en Reynosa, en la frontera, en Matamoros. En el otro lado, Ramón Ayala, ¿verdad? Que es originario de Reynosa, este cantante de música norteña, muy famoso, muy conocido, pues también, ¿verdad? Hace este tipo de eventos. Pues yo quiero pensar con sus propios recursos, con las utilidades que obtienen, pues ellos también se dedican a ello. Y qué bueno, ¿verdad? Yo no digo que no esté bien, pero pues ya es dinero. Bueno, el del músico es muy independiente, ese sí es legítimo, pero me refiero al de la delincuencia organizada. Ahorita actualmente se sabe que, por ejemplo, en Culiacán, en Sinaloa, ¿verdad? Acá por el lado de Jalisco, el Jalisco Nueva Generación, en fin, todos esos grupos delictivos están dando, incluyendo el del Golfo, están dando despensas para apoyar a la gente que tiene problemas para trabajar y que no tienen un sustento. Bueno, me acabó el tiempo, que estén bien, cuídense mucho, ¿verdad? Y nos vemos mañana. Gracias, Lick. Mañana, Igualmente, gracias. nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.